sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de nada deseo en la tierra. Bendiciones, amada iglesia. Gracias al Señor podemos compartir un nuevo mensaje, un nuevo culto virtual. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar antes de comenzar con la palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por el privilegio, Padre, de en medio de una pandemia poder congregarnos virtualmente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador. Gracias, Padre, porque estamos con vida. Gracias, Señor, por cada detalle de tu amor hacia nuestras vidas. En esta hora, Padre, saca todo espíritu inmundo que venga a tratar de distraernos, de desconcentrarnos de la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros. Sea usted, Padre, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras mentes para provocar los cambios que usted quiere que cada uno de nosotros tengamos, Padre. Gracias, Señor. Usa un instrumento, Padre. Saca todo lo que te estorba de hombre, Padre, en esta hora. Sácalo, Señor, y usa un instrumento, Padre, para que tu palabra venga sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día es un día frío, hace bastante frío, así que le pido, si a alguien no le gusta que esté con sombrero, le pido las disculpas. A mí me encantaría predicar sin un sombrero, pero hace demasiado frío. Y la idea mía no es resfriarme, está muy helado. Así que hecho esa aclaración, estamos en el culto ya llegando a fines de junio. Este sermón corresponde al 27 de junio del 2021. Y como lo había prometido en el sermón anterior, vamos a seguir con el libro de Primera de Juan. Así que busque ahí en su Biblia el libro de Primera de Juan. Hoy día vamos a leer el capítulo 2, los versos 7 al 11. Como compartía en el sermón anterior, usted se va a ir dando cuenta que cuando vamos estudiando la palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo. Y yo me comprometo a tratar de hacerlo mientras no haya algún tema que el Señor ponga fuertemente en mi corazón predicar.
y obviamente después continuaría con el libro de Primera de Juan. Por lo menos este domingo vamos a seguir con Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11, que es la continuación del sermón anterior. Dice así tu Biblia: el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Leo del versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Impresionante la palabra del Señor, cómo va profundizando, ¿cierto? Solamente voy a leer el último versículo. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, ¿ya? Después dice, y anda en tinieblas, y después dice, y más encima, no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, hay un énfasis en este nuevo mandamiento que está compartiendo el apóstol Juan. Entonces podemos desprender de esto, amada iglesia, que el amor no es una decisión, el amor es un mandamiento, ¿ya? El amor es un mandamiento. Fuimos creados por Dios para nosotros amar y para también ser amados. Fuimos creados para amar y para ser amados. Ser amados como qué, por ejemplo, ser amados como pareja, ser amados como familia, como padre, como hijo, como hermano de sangre, como hermano en la fe. Entonces, el amor, como mal lo hace el mundo, no se puede limitar solamente a un romance, ¿ya? El amor no es solamente el romance. Y si hoy día estuviéramos hablando solamente de los matrimonios, diríamos también que el amor no puede limitarse solamente a un romance, sino que abarca todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el versículo 7 y 8, que son los primeros que voy a desarrollar de nuestro texto central de Primera de Juan capítulo 2, para también poder entender esto que dice Juan, que de un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo, para que lo podamos comprender. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, dice la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Ahí empezamos a tener claridad, ¿cierto? Se fija como una versión da más claridad, por eso a veces es bueno leer dos versiones de la traducción de la Biblia para poder tener una comprensión mayor, porque acá con esta versión de la Nueva Traducción Viviente estamos entendiendo y estamos comprendiendo mejor lo que Juan está tratando de explicarnos. Dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Y viene enseguida, Jesús vivió la verdad de este mandamiento. Y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Es decir, Jesús trae consigo
un mandamiento nuevo. Lo voy a profundizar. Es un mandamiento antiguo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Anótalo, iglesia. Es Levíticos 19:18. Anótalo, Levíticos 19:18 dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces está diciendo Juan, es un mandamiento antiguo, ¿cierto? Que ya está en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el mandamiento? Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos, ¿qué hacemos por nosotros? Cuidamos nuestra salud, cuidamos, ¿cierto?, el alimentarnos, cuidamos de bañarnos, cuidamos de vestirnos bien, cuidamos nuestros pensamientos, de no ensuciarlos, etc. Entonces, Juan nos habla de que la ley del amor debe estar presente en la vida del cristiano. La ley del amor debe estar presente en la vida del cristiano. Entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos en una sociedad, traigamos esta palabra hoy día, vivimos en una sociedad donde no sabemos amarnos, donde hacemos cosas autodestructivas, como por ejemplo, tenemos hábitos destructivos. En hábitos me refiero a todo tipo de vicios que son destructivos. Tenemos pensamientos tóxicos que nacen a través de lo que vemos y a través de lo que leemos o también de lo que escuchamos. Entonces, contra esas cosas luchamos hoy día. Entonces, para amar al prójimo, nosotros tenemos que partir primero amándonos bien nosotros mismos. Y el reflejo de nuestras relaciones interpersonales, ya, es decir, nuestras relaciones con el prójimo, es la forma de cómo nos amamos nosotros mismos. Es decir, si yo, Luis, me amo a mí mismo, me amo con un amor correcto, voy a tener la capacidad de poder amar al prójimo, porque ese amor al prójimo va a ser el reflejo de cómo yo mismo me amo. Entonces la palabra nos dice reiteradamente que Dios es amor. Y Juan, en el texto central de hoy día, en Primera de Juan capítulo 2, ¿cierto?, habla de un mandamiento nuevo, habla de, para que vayamos entendiendo, un nuevo nivel de amor. Va subiendo el nivel de amor porque en Jesús hay un nuevo nivel de amor. Y eso se vio claramente, este nuevo nivel de amor se vio reflejado en la vida de Jesús. Por eso Juan habla de un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento que nos da está reflejado en la vida de Jesús. En la vida de Jesús se reflejó el amor de una forma nunca antes vista por los seres humanos. La humanidad no sabía lo que era ese tipo de amor hasta que vino Jesús. Por eso es un mandamiento nuevo, para que lo vayamos entendiendo. Llegó a ser un amor nuevo por la amplitud que alcanzó, alcanzó. Voy a hacer una comparación. Por ejemplo, el rabino judío ortodoxo le decía a los pecadores en ese tiempo que Dios te va a destruir, y decía que hay gozo en el cielo cuando un pecador desaparece de la tierra. Ahí es cuando aparece Jesús, cuando se decían y se vivían esas cosas que son graves. ¿Y qué viene a decir Jesús cuando Él llega a la tierra, ¿cierto? Cuando Él se hace carne, cuando Dios se hace carne, y cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús empieza a decir lo contrario a lo que decían los religiosos en relación a los pecadores. Jesús empieza a decir, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, llega un amor nuevo, un alto nivel de amor a través de la vida de Cristo.
y este amor viene a confrontar la religión que había en ese tiempo. ¿Cómo confronta a la religión que hay en nuestros tiempos? Entonces, Jesús, iglesia, viene a demostrar un amor que confronta a los judíos, que confronta a los religiosos de ese tiempo. El amor de Jesús pasa a ser un ejemplo, para todos. El amor de Jesús pasa a ser un ejemplo para todos. Es más, Jesús viene a sacar el amor de la sinagoga y del templo y llevarlo a la calle, a las personas que lo necesitaban. Y Jesús lleva ese amor a los pescadores, ¿cierto? Llama a un pescador para ser su seguidor, su discípulo. Jesús lleva su amor a los pescadores, lleva ese amor a las prostitutas, lleva ese amor a los leprosos, lleva ese amor a los recaudadores de impuestos, lleva ese amor especial, ese nuevo nivel de amor a las personas que eran despreciadas y que la religión no consideraba. Entonces Jesús empieza con su aparición, con su ministerio, con su aparición en la tierra, empieza a decir: yo traigo un nuevo amor. Y ese es el amor que está hablando Juan cuando nos dice: un nuevo mandamiento os doy. ¿Ya? El amor de Jesús, gracias al Señor, alcanza a los gentiles, nos alcanzó a nosotros. Los rabinos judíos, ¿saben cómo veían a los gentiles? Los veían que eran creados para servir de leña en el fuego del infierno. Así, si usted viviera en ese tiempo, así lo hubieran visto los religiosos de ese tiempo a usted. Y Dios viene a cambiar todo. Lo dice también Juan en el Evangelio de Juan, texto conocido por nosotros. Lo voy a leer en dos versiones para que vayamos entendiendo. La Nueva Traducción Viviente, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo, ahí ya inmediatamente empezamos a entender la palabra, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y en la Reina Valera 1960, porque de tal manera, tremenda palabra, tremendo versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ese de tal manera es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en Jesús el amor alcanzó a los gentiles, el amor alcanzó hacia nosotros. A estos tiempos en Jesús logró que llegara ese tipo de amor. Por eso Juan nos dice: es un mandamiento antiguo, pero ahora es nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre no lo había utilizado. Los judíos pensaban que el amor era solo para ellos. Y Jesús, ¿qué hace? Viene a extender las fronteras del amor. Y nadie queda afuera de un abrazo de Jesús, y nadie queda afuera del abrazo de Dios. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que esforzarnos, lo está diciendo la palabra hoy día, en el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, en amar a todos, y no solamente a los que son fáciles de amar. ¿Ya? Es decir, tenemos que subir el nivel de amor, porque si amamos a los que son fáciles de amar, estamos quedando como cortos en lo que Dios espera de nosotros. ¿Ya? El amor que Dios quiere que nosotros tengamos tiene que ser un amor que suba de nivel, es decir, que podamos amar a quienes erróneamente nuestra sociedad dice que no merecen ser amados.
Jesús vino a transformar todo y quienes seguimos a Cristo también tenemos que estar dispuestos a ser parte de esa transformación. Es decir, tenemos que amar a las personas que la sociedad no ama. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos hacerlo, porque tenemos a Cristo trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, el mandamiento que habla Juan del amor era antiguo, pues se conocía desde el Antiguo Testamento, de hace mucho tiempo, pero en Jesucristo es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque alcanza un nivel que nunca había sido alcanzado. Ejemplo, cuando Jesús habla en el pozo con la mujer samaritana, eso era totalmente prohibido, no se podía. Jesús va y rompe todo lo que era religioso, todo lo que era tradición, todo lo que era cultural, y se sienta a conversar ahí en el pozo con la mujer samaritana. Jesús se deja tocar el borde de su manto por la mujer que tenía el flujo de sangre, esa enfermedad tremenda. Entonces, anótalo, Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, para ir comprendiendo mejor el mensaje de hoy día. ¿Qué dice Juan 13, 34 y 35? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, está hablando Jesús, ¿cierto? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, un mandamiento nuevo os doy, dice nuestro Señor, y añade algo fundamental. Dice que nosotros tenemos que amar como yo los he amado. Me recuerda cuando Jesús cuando Jesús habla de la paz, dice: mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Recuerda que hice un sermón de eso cuando Jesús decía mi paz os doy. Era algo tremendamente potente, poderoso, porque era Jesús mismo diciéndote: toma, yo te entrego mi paz os doy. Mi paz, dice Jesús, mi paz os doy. Es algo sobrenatural cuando tú la tomas y entiendes eso. Y yo lo veo igual acá, cuando Jesús dice: yo les doy un nuevo mandamiento, ustedes se tienen que amar. Y cuando dice: como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Con un amor que no tiene comparación, ¿cierto? Yendo a la cruz del Calvario. Entonces, con eso todo cristiano es confrontado. Con eso estamos siendo confrontados hoy día, tú y yo, iglesia, y cada persona que está escuchando este sermón está siendo confrontada, porque Jesús nos está diciendo: como yo los he amado. Por eso es un mandamiento, es un mandato, no es opcional. Jesús amó a quienes no merecían ser amados, y por eso Él tiene el peso para decir: háganlo como yo lo hago. Tremendo. Y el verso 35, cuando ustedes se amen unos a otros, ¿qué va a suceder? Entonces el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, dice Jesús. Es decir, iglesia, cristiano que estás ahí, cristiana que estás escuchando, la forma que nosotros tenemos de diferenciarnos de un mundo caído, que como lo he predicado muchas veces, un mundo que está llegando a su fin, creemos que estamos en los últimos tiempos, un mundo que está próximo a recibir el juicio de Dios. ¿Cómo nos va a distinguir ese mundo? ¿Cómo va? Cuando nosotros nos amemos unos a otros, entonces dice: el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos.
Tremenda tarea tenemos hoy día, tremenda tarea. Hemos sido confrontados. Según este pasaje, pregunta, ¿cuál es el distintivo del cristianismo? ¿Cuál es el distintivo del cristianismo? No es tu denominación. Y lo digo, quise traer este ejemplo porque algunos adoran su denominación. Y ese no es la gracia y tampoco es el camino, ni tampoco en la idea de Dios. Dios no quiere que tú te enamores de tu denominación. Es terrible. Yo soy viejo en el Señor y de pronto he visto gente enamorada de su denominación. Su denominación es como lo que es el Papa para un católico. Y eso no debe ser así. El centro y el foco es Jesús. Entonces, ¿cuál es el distintivo del cristianismo? No es tu denominación, no es tu creencia, no es tu tradición y no es tu religión. ¿Ya? La esencia que, que nos hace distinto, ¿cierto? La evidencia es que nos amemos unos a otros. Eso sí que es importante, ¿ya? La esencia y la evidencia es que nos amemos unos a otros. Entonces, pregunta, ¿está usted amando a su prójimo? Creo que para responderla tenemos que mirar cada uno de nosotros a nuestro alrededor y ver con quienes compartimos a todo nivel familiar, en los estudios, en el trabajo, en la iglesia, y ver y contestar esa pregunta haciendo un autoanálisis. ¿Está usted amando a su prójimo? Eh, eh, Creo que necesitamos hacer actos de amor que vean de que hay una revolución de amor producida cuando Cristo llega a la vida de una persona. Por ejemplo, un acto de amor que siempre me sorprende es cuando los grupos de oración oran por personas que no conocen. Lo encuentro que es un acto de amor. Cuando hay, no sé, 100 hermanos de distintas congregaciones que están orando por una persona que está grave en un hospital por un accidente. Creo que ahí están demostrando esos actos de amor. ¿Cuál es un acto de amor en este tiempo? Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando un acto de amor en este tiempo es que cuando digan quédate en casa eh, y tú lo puedas hacer, te quedes en casa. Cuando digas usa mascarilla, use mascarilla. Puede ser un acto de amor. Vuelvo al texto central, a Primera de Juan, capítulo 2, ¿cierto? Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La palabra es clarísima. ¿Se fija? Hace un rato profundicé en el que estaba en tinieblas porque no amaba y ahora dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y vuelve a enfatizar Juan y en él no hay tropiezo. No está con falta de claridad como estaba el que aborrece a su hermano. Y el verso 11, y aquí lo vamos a repetir, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, es un estado que cada vez va siendo más profundo, el pozo en donde se va hundiendo el hermano o la hermana que está en esta falta de amor, que no puede cumplir con este mandamiento, que es difícil, sí, es difícil. Es muy fácil amar a las personas que son fáciles de amar. Lo difícil es, y lo digo para todos, no me excluyo, es difícil de amar a los que son difíciles de amar y solo lo podemos lograr cuando dejamos que nuestro Señor Jesucristo trabaje en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Entonces, hoy día vivimos en un mundo lleno de rencor,
hoy día vivimos en un mundo lleno de odio. Podemos ver los programas de televisión, basta que veas una teleserie y te des cuenta cómo las teleseries eh, van desarrollando historias, ¿cierto? En donde se asesina porque hay un trío amoroso y para sacar a alguien del camino yo lo asesino, lo asesino. Entonces el mensaje que nos entrega la sociedad de hoy día es un mundo lleno de rencor, de odio, de pensamientos negativos. Y todo eso lo utiliza el enemigo. ¿Para qué? Para destruir las relaciones. Un ejemplo, los matrimonios. Muchos matrimonios son destruidos por solamente eh, por tener falta de perdón. ¿Ya? Muchos matrimonios son destruidos por rencor, porque no pueden superar el rencor que siente uno hacia otro. Entonces, el enemigo sabe cómo traer destrucción. Por eso el que está en Cristo, a través de la palabra, tiene las herramientas, va adquiriendo las herramientas para ir subiendo el nivel, subiendo el nivel, subiendo el nivel, hasta que el enemigo vea: yo no puedo meterme acá porque simplemente me pusieron límites, me pusieron deslindes, me rayaron la cancha y no puedo pasar. Hay un muro fortalecido donde por más que intento entrar, no puedo, porque son personas que están en Cristo. Eh, Cuando los matrimonios terminan, porque se abren puertas y el mal viene y sabe cómo entrar por esas grietas y viene a traer la destrucción, es muchas veces porque hay falta de perdón, como lo dije. Viene la típica frase: se está acabando el amor, que lo que es falso, el amor no se acaba. Nosotros pecamos, el amor, la persona que está en Cristo, el amor no se acaba, al contrario, el amor va subiendo de nivel en la medida que la relación con Cristo va creciendo, el amor va subiendo de nivel y es impresionante cuando se presenta un problema, las formas como se van superando son tremendas y le damos gracias al Señor por eso, ¿ya? El amor para subir el nivel tenemos que entenderlo como lo presenta la palabra, como lo presenta Cristo. Y el amor no es solo como lo presenta el mundo. El amor no es solamente compartir intimidad con una persona. El amor no es solamente admirar la belleza física del hombre o de la mujer. No, el amor implica saber perdonar y el amor implica saber reconocer los errores. Y eso se aprende cuando dejamos que sea Cristo quien reine en el centro de nuestro corazón. ¿Ya? Entonces nosotros somos hijos de Dios y tenemos que dar evidencia de ello, tenemos que dar evidencia de que somos hijos de Dios y una evidencia es saber amar al prójimo. Ahora, el enemigo hace bien su trabajo, hablando de nuestro texto central. La pregunta es: ¿cómo hace su trabajo? El enemigo viene y siembra una semilla. Acá está el enemigo, viene, baja y siembra una semilla, en este caso, para hablar de nuestro texto central, una semilla de rencor, ¿ya? En el corazón de una persona X. Y el mismo enemigo se encarga de que esa semilla que él sembró vaya creciendo con el transcurso del tiempo. Y la persona comienza a pensar cosas malas de la otra persona, es decir, para poder aborrecer al hermano y para no poder cumplir este mandamiento que nos manda Juan de amar, ¿cierto?, a nuestro hermano, amarnos unos a otros, ¿ya? No aborrecer a su hermano. Eh, entonces, el enemigo sigue con su trabajo, hace que esta semilla que él sembró de rencor crezca en esa persona y la persona comienza a pensar cosas malas de la otra persona. Y luego vienen ideas en la mente para que solo veas los errores de esa persona en la cual el maligno sembró la semilla. Y luego viene, ya se empieza a profundizar esto y vienen los chismes y con el transcurso del tiempo nos damos cuenta que terminamos
destruyendo el testimonio o el carácter de esa persona, porque fuimos simplemente usados por las tinieblas. El rencor, amada iglesia, es un sentimiento arraigado, que echa raíces y tenaz que no puedes sacar de ti. Es como un virus en tu interior. La persona rencorosa se aferra a ese sentimiento de manera obstinada y obsesiva. Llega a ser una obsesión, ¿ya? Y eso produce debilidad en esa persona, en su salud mental, debilidad en su salud física y debilidad en su salud emocional. Y ahí podemos entender que la lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios 6, sino que son principados, potestades, demonios, espíritus inmundos que están ahí tratando de destruir, que no paran de destruir. Entonces, decía que la persona rencorosa se aferra a ese sentimiento de manera obstinada y obsesiva, y eso produce debilidad en la salud mental, en la salud física y en la salud emocional. El rencor daña tu cuerpo físico, trae amargura, trae resentimiento, trae venganza, trae pensamientos catastróficos. Entonces, iglesia, si algo podemos aprender hoy día de la palabra, es que el perdón nos libera, que el perdón nos hace libre. Si tú perdonas a alguien quien que te dañó, el primer beneficiado eres tú. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque quedas libre. Eres libre. Si yo perdono a alguien que me dañó, el primer beneficiado soy yo porque quedo libre, porque me libero. Mi corazón queda libre para volver a amar, mi corazón queda libre para volver a perdonar y yo quedo libre para seguir cumpliendo los propósitos que Dios tiene para mi vida. Entonces, el rencor, amada iglesia, no solamente nos aleja de las demás personas, sino que nos aleja de Dios, porque nuestra relación con Dios empieza a bajar, empieza a verse afectada. Y las marcas se van viendo en la salud, se van viendo en el rostro, en las relaciones, en la amargura, ¿ya? Comienzas a ver la vida a través del rencor y no del amor, y la palabra nos llama a ver la vida a través del amor y no a ver la vida a través del rencor, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias del rencor para ir concluyendo? ¿Cuáles son las consecuencias del rencor? El rencor destruye más vidas que cualquier otra cosa, ¿ya? Del rencor dependen todas las formas de enfermedades espirituales. Muchas enfermedades mentales y físicas tienen raíces en el rencor. Por eso es tan importante la palabra de hoy día. Donde hay rencor no hay felicidad. Cuando uno tiene odio en el corazón, se oscurece la capacidad de juicio, ¿ya? Se pierde el sentido común y no puedes ver con claridad una situación. Es lo que decía la palabra en nuestro texto central. Como caigo en tinieblas al aborrecer a mi hermano, no veo las cosas con claridad. Hebreos, anótalo, 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La Nueva Traducción Viviente, mira cómo agrega riqueza al texto que acabo de leer. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Yo la encuentro tremenda la palabra,
quise leer las dos traducciones, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960, para entender el fondo. Realmente es grave. Dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, que está relacionado con el rencor, la cual los trastorne, dice que nos trastorna y envenene a muchos. Es decir, si yo me trastorno, ¿cierto?, con una raíz venenosa de amargura, lo que va a hablar mi boca, voy a envenenar a las personas que están en mi entorno. El rencor trae a la amargura y es un virus que contamina y mata a las personas. Entonces, por eso es tan importante el texto que estamos estudiando hoy día en Primera de Juan. El verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, iglesia, para concluir, ¿cómo estás viendo a las personas? El consejo que nos da la palabra es no ver las fallas en ellas. La meta es poder centrarnos en sus necesidades. En sus necesidades. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen de situaciones de dolor, hay muchos que llegan a una iglesia con situaciones de rechazo, hay muchos que llegan a una iglesia con situaciones de abusos sexuales, hay muchos que llegan a una iglesia y jamás han escuchado que alguien les diga, sabes que yo te amo, sabes que tú eres importante. Hay muchos que llegan en el rechazo, hay muchos que llegan en el dolor, hay muchos que llegan en el luto. Y si nosotros nos centramos a mirar las fallas de esas personas solamente, no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que pongamos mayor atención a cuáles son las necesidades, a cuáles son las necesidades de esas personas. Entonces, nuestra relación con el Señor debe volver a activarse, ¿ya? Dios tiene que dejar de ser un concepto, Dios tiene que dejar de ser una religión. Concluyo con Efesios 4, 31 y 32. Anótalo, yo lo voy a leer. Efesios 4, 31 y 32. Dice así, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tremenda palabra, tremenda palabra. Es decir, yo me tengo que centrar en que Dios me perdonó por medio de Cristo. Y si Dios me perdonó por medio de Cristo, ¿cómo no voy a ser capaz yo de perdonar a un hermano que comete una falta contra mí? ¿Cómo no vas a ser tú capaz de perdonar a un hermano que cometió una falta contra ti? Si Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, tremendo. Iglesia, no perdonar es tomar el veneno tú y esperar que el otro muera. Perdona y serás libre del dolor que te causaron. Esa es la palabra, iglesia, que el Señor tiene para hoy día en este tremendo libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Espero continuar con él la próxima semana, el próximo sermón, porque creo que va a producir mucho crecimiento en cada uno de nosotros. Recuerde que yo siempre le digo que mientras uno está preparando el sermón, el Señor le está hablando y exhortando. Así que hay un nuevo mandamiento, y ese nuevo mandamiento lo cumplió a la perfección Jesús, y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Así que a aplicar, amados, amadas, este nuevo mandamiento, a amar, a centrarnos en las necesidades de los hermanos más que en sus defectos. Y el libro de Juan se va a encargar más adelante a plantear otro problema, que es cuando dice ni siquiera los recibáis en casa, ahí ya, pero ese es otro tema.
que tiene que ver con otro tipo de problemas. Por eso cada problema, cada sermón hay que enfocarlo de acuerdo a lo que dice el mensaje. Y el mensaje de hoy día está centrado en el amor, en el amor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a, a poder amar y a poder amar a las personas que son difíciles de amar, a poder llevar este sello distintivo como hijos de Dios, que nos amemos unos a otros para que el mundo diga, sí, ellos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se aman unos a otros, porque son un ejemplo. Me impresiona la forma en que ellos aman. Espero que esta palabra quede plasmada en tu corazón. Deseo que tengas una bendecida semana. Espero que cada uno esté bien, cada persona que está viendo este culto virtual haya sido edificada a través de la palabra del Señor. Te envío un abrazo. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite, en un nuevo culto virtual. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.